hoy vengo a hablar del yin y del yang, que es algo que todos escuchamos, pero que hay veces que no conocemos. Lo quiero plantear desde el aspecto de la salud, puesto que este concepto del yin y del yang es muy amplio y se puede aplicar a ámbitos diferentes de nuestra vida, de los pensamientos, de la filosofía, de la alimentación, las relaciones humanas, en fin. Hoy lo voy a tratar desde el aspecto de la salud y de las relaciones. ¿Para qué nos sirve conocer el yin y el yang? Bien, en nuestra cultura occidental, muy condicionada por las creencias religiosas judio-cristianas, tenemos un concepto de la materia, de las relaciones, muy polar. Esto significa que lo que vemos blanco es blanco y lo que vemos negro es negro, y es difícilmente que los dos se puedan juntar para formar una unidad. Y este concepto del yin y del yang nos da la posibilidad de empezar a manejarlo en nuestra vida cotidiana con el fin de empezar a entrenar nuestra mente para pasar de una creencia de opuestos a una creencia de complementarios, que es sin duda un paso que nos va a ayudar a no generar tanta tensión en nuestra vida. El yin y el yang, por lo tanto, serían los opuestos. Y esta es la primera ley de yin y de yang. Yin y yang se oponen. En el concepto de oposición del yin y del yang, existe una diferencia con respecto a nuestra visión habitual. En el yin y en el yang, la oposición es relativa, porque todo yin contiene una parte del yang y todo yang contiene una parte de yin, como veremos en los siguientes postulados que definen esta teoría del yin y del yang. Esta diferencia con nuestra mente, que trabaja las polaridades desde un aspecto más de contrarios, ya nos aporta una relatividad. ¿En qué sentido? Cuando nosotros utilizamos frases como es importante dejar claras las diferencias, o es necesario tomar partido, o hay que definirse, normalmente cuando hacemos esto cerramos nuestras puertas a posibles negociaciones, puntos intermedios e investigaciones mentales que nos aporten nuevas visiones y que por lo tanto nos ayuden a aumentar las rutas neuronales y la plasticidad de nuestro cerebro, haciéndonos rejuvenecer. Por otro lado, basándonos en unas creencias absolutistas sin plantearnos el revisar estas creencias, no conseguimos desaprender todos los pensamientos que nos están condicionando en nuestra vida. Así que el yin y el yang son opuestos, pero hay dos formas diferentes de ver esta oposición. Desde la radicalidad absolutista de nuestra cultura judio-cristiana, donde el bien y el mal eran inmiscibles, o desde la relatividad de que dentro de todo bien existe una semilla del mal, dentro de todo mal existe una semilla del bien. La segunda máxima que podemos hablar en esta teoría del yin y del yang es que yin y yang son interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Como sabéis, el signo del yin y del yang es una esfera que tiene la mitad del círculo pintado en negro con un circulito blanco en el medio de este negro, y la mitad del círculo pintada en blanco con un circulito negro en medio de este blanco. Esto quiere decir que yin y yang no pueden ser el uno sin el otro y que interactúan continuamente. Así, cuando nosotros decimos noche, inmediatamente estamos definiendo el concepto contrario, el de día. Cuando nosotros decimos frío, es porque existe el calor. El día no puede existir sin la noche, el frío no puede existir sin el calor. ¿Qué ocurre en la teoría de los opuestos? En la teoría fundamentalista
donde el bien es el bien y el mal es el mal. La solución a los problemas es que desaparezca aquello que no soy yo. Es decir, si yo me considero bueno, para que el mundo funcione, tiene que desaparecer aquello que yo considero malo. Esto, como veis, vuelve a demostrar la incapacidad de llegar a acuerdos cuando yo mantengo mis creencias y defiendo que mi verdad es digna de permanecer por encima incluso de que haya otras verdades que pudieran alimentar a la mía. ¿Hasta qué punto llegamos a llevar esto a circunstancias que nos hacen daño? Pues el ojo por ojo, diente por diente, o da igual que a ti te quiten un ojo con tal de que a tu adversario le dejen ciego. Es decir, el frío es el frío, el calor es el calor y no existen puntos intermedios. Normalmente esta mentalidad tiende más a llevarnos a circunstancias dolorosas. Si nos damos cuenta de esto, el yin y el yang es una teoría que nos ayuda a relativizar, a ver las cosas siempre desde un aspecto menos absolutista. Y esto creo que entrena a la mente para que pueda disminuir un poco el sufrimiento con el cual afronta la experiencia del día a día. La tercera máxima de esta teoría del yin y el yang es que el yin y el yang pueden subdividirse a su vez en yin y yang. Es decir, si nosotros tenemos el frío como yin, también podemos, dentro del frío yin, podemos hacer una subdivisión y decir que una cosa es fresco y otra cosa es congelado. Y podemos hacer dentro del yin una clasificación de yin y yang. Como veis, esto da una amplitud grande porque nos permite ahondar en los conceptos y utilizarlos para poder intercambiar de alguna manera ideas que nos hagan llegar a acuerdos. Sin embargo, en el concepto absolutista, en la visión absolutista de las polaridades contrarias e inmiscibles, lo que es negro y lo que es blanco es incompatible con lo negro. Y dentro del negro no existe y no puede existir nada blanco. Por ejemplo, cuando yo pertenezco a una religión determinada y observo los que no pertenecen a esta religión, siempre existe como un rechazo a ser aquello que tú no te consideras. Es decir, por ser religioso y pertenecer a esta religión, yo considero que ciertas cosas son malas. Cuando veo estas cosas fuera de mí, yo no me puedo plantear mezclarme con estas personas a no ser que ellos cambiaran a lo que es la verdad. En este caso es mi verdad. Por lo tanto, una vez más vemos la dificultad de esta forma de pensar absolutista a la hora de llegar a acuerdos, de poder solucionar conflictos tan habituales como los que tenemos en la convivencia diaria. La cuarta máxima que define esta teoría del yin y del yang es que se consumen y se generan mutuamente. Es decir, este es un factor interesante. Todo yin en su máxima expresión se convierte y genera el yang. Y todo yang en su máxima expresión se convierte y genera el yin. Es decir, que de alguna manera la existencia que experimentamos a través de la materia incluye nuestra parte positiva, nuestra parte negativa. La vida incluye momentos de alegría y momentos más difíciles de tristeza. Y el simple hecho de que el momento de tristeza vaya tomando más fuerza es un indicativo de que puede transformarse. Y esto lo vivimos habitualmente, porque en ocasiones cuando estamos tristes nos ponemos música más triste, porque sabemos que llegado a un punto de esa tristeza se produce la transformación de esta emoción. Sin embargo, cuando pensamos en la teoría de los opuestos desde un pensamiento absolutista,
volvemos otra vez a generar que nosotros jamás nos podremos convertir en aquello que odiamos, en aquello que no piensa igual que nosotros, que no comparte nuestra forma de ver el mundo, porque sería para nosotros terrible. El yin y el yang tiene una aplicación muy importante para poder entender nuestra amplia naturaleza humana y poder así llegar a plantearnos nuestra sombra, como decía Carl Gustav Jung. Es decir, esos conceptos que sobre nosotros mismos mantenemos en el inconsciente y que no son precisamente de nuestro gusto. Este es uno de los factores, digamos, más difíciles de atravesar cuando uno se plantea la autoindagación. Conocerse a sí mismo es enfrentar nuestras propias miserias. El yin y el yang nos ayudan a relativizar el bien y el mal para poder aceptar aquello que hoy juzgamos como inaceptable en nosotros. Otro de los fundamentos de esta teoría del yin y del yang es que pueden transformarse en los opuestos. Como ya he dicho antes, el yin, cuando llega al máximo de su expresión, se transforma en el yang, y el yang, cuando llega al máximo de su expresión, se transforma en el yin. ¿Qué diferencia hay entre esta y la teoría de que pueden consumirse, que se consumen y que se generan mutuamente? El yin, el frío, consume el calor consume al frío. Es decir, que de alguna manera, y por el concepto oriental de la energía, que es un concepto que no manejamos en Occidente, añadimos que se pueden consumir, pero no que tienen que estar continuamente enfrentados y que además, irremisiblemente, siempre habrá una lucha entre el yin y el yang. Fijaros que en la teoría fundamentalista de los contrarios inmiscibles, nosotros sufrimos porque no vemos posibilidades de encuentro con las personas con las que tenemos diferencias. Vemos que estas diferencias son insalvables. La teoría del yin y del yang nos da la oportunidad de una percepción nueva para poder indagar en aspectos comunes, tanto dentro de nosotros, en nuestra sombra, como en la parte que compartimos con la otra persona. Por supuesto, nos acerca a una actitud más empática con los demás y nos sirve para comunicarnos mejor, para dejar espacios también en los que la comunicación entre, hacer una investigación interior para luego salir de nuevo y poder intercambiar y aprender en la comunicación exterior. También hemos dicho ya que una de las máximas del yin y del yang es que en el yin siempre hay una parte de yang, en el yang siempre hay una parte de yin. Esto se ve muy bien en el dibujo que hemos dicho que representa al yin y al yang. Y esto significa que en este concepto que tenemos de nosotros mismos, donde nosotros nos consideramos buenos, tenemos que ver que existe en nosotros una semilla del mal. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Bien, cuando nosotros juzgamos a alguien por un hecho que ha hecho que nos parece terrible, podemos pensar que si nosotros hubiéramos tenido unas circunstancias de vida determinadas, quizás las que tuvo esta persona, por ejemplo, maltrato infantil, tener que huir de una guerra, ponemos causas extremas. Las lesiones que estos acontecimientos dejan en nuestra personalidad nos hacen capaces de incluso llegar a asesinar. Bien, esto es parte de la naturaleza humana. Es muchas veces el ambiente, favorable o desfavorable, un condicionante muy importante para que cualquier persona pueda llegar a cometer atrocidades. Pensándolo así, no es que tengamos que excusar ni dejar de hacer aquello que hacemos cuando existen crímenes. Esto es un pensamiento que nos sirve para recapacitar, para quizás cultivar un sentimiento de mayor compasión que nos invite a acercarnos a los demás con más facilidad para crear puentes de comunicación que permitan relaciones más relajadas. Bien, ¿qué consideraciones podemos sacar de todo esto que hemos hablado del yin y del yang? La relatividad, quizás, que Einstein nos mostró tanto, todo es relativo. Es decir, cuando yo digo esto es muy yang,
es muy yang si yo lo comparo con algo muy yin, pero si lo comparo con algo más yang todavía, tendría que hablar de la misma cosa definiéndolo de yin. Como veis, el yin y el yang nos da la oportunidad de relativizarlo todo. Nos da juego, porque algo que es yin se puede convertir y se puede ver desde el yang, mientras que en la teoría de los contrarios inmiscibles, lo que es blanco siempre será blanco, irremisiblemente, y lo que es negro siempre será negro, irremisiblemente. Y estos conceptos absolutistas, como he dicho antes, nos encierran en una cárcel de imposibilidades a la hora de relacionarnos con los demás y poder llegar a acuerdos y poder llegar a tener una comunicación efectiva y saludable. Bien, por último, comentar que se pueden ver los aspectos yin y los aspectos yang definidos en muchísimos factores y elementos diferentes para poderlos manejar y hacer algo práctico en nuestra vida. Por ejemplo, la cualidad yin está en lo femenino, en la noche, en los ambientes oscuros. Yin es la luna, lo negro. Yin es lo pasivo, lo que no ejerce la acción. Yin son los objetos pequeños, elementos estáticos. El yang, sin embargo, pues sería lo masculino, el día, ambientes luminosos, el sol, el blanco. Lo activo es yang, es decir, quien realiza la acción es lo activo. El hombre, decimos que es yang porque el hombre es el que lleva la acción normalmente. Las relaciones con la mujer es el hombre el que se supone tiene que dar esos pasos activos para conquistar a la mujer. La mujer, sin embargo, es yin. ¿Por qué? Porque es pasiva, ella recibe la simiente para luego crear la vida. Es como el vientre vacío que recibe y crea la vida, que es también un concepto muy oriental. Todo esto se puede llevar a la filosofía del día a día para encontrar una forma nueva y más oriental de ver la vida en este aspecto que es creativo para la mente y que nos ayuda a educar la mente para alejarnos un poco de los absolutismos y de las creencias que nos limitan. El poder tener comunicaciones y relaciones más saludables. Bueno, espero que os haya gustado el tema de hoy y os invito a visitar mi canal de YouTube, Fernando García Suárez, YouTube, y a poner me gusta si es que os ha gustado. Y os dejo. Hasta la próxima charla del próximo día. Un abrazo grande. Que paséis buen día. Hasta luego.